Bien, pues así decía yo, jornada de acuerdos y para acuerdo hay que conversar, hay que tratar de ceder, consensuar criterios, ideas. Bueno, a propósito de esto queremos hablar y saber cómo se ha masticado, ¿no?, esta primera idea que hace el Ejecutivo de presentar indicaciones el día de hoy y cómo se aprueba también la reforma de pensiones. Vamos a conversar con el diputado Jaime Sáez, además jefe de bancada del Frente Amplio, a quien saludo de inmediato. Diputado, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por atender a Vía Pública en esta jornada. ¿Cómo está? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Gusto saludarles. Saludos desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. ¿Va llegando? ¿Va volando? ¿Va a viajar? Llegando, Va llegando. Perfecto. llegando. Oiga, No alcanzaba a llegar a la casa para la entrevista en un lugar más cómodo, así que pido las disculpas del caso. No, todo lo contrario. Le agradezco además la deferencia por esperarnos ahí en el aeropuerto y tener esta conversación tan importante, ¿no? Oiga, diputado, no sé si ha tenido la posibilidad de masticar las indicaciones que hoy día presentó el Ejecutivo a esta reforma de pensiones. Más de 176 páginas, las pudo leer todas, pudo mirar con detalle lo que ingresó hoy día al gobierno. No, con un nivel de detalle y precisión de 176 páginas sobre un tema de una complejidad importante. Uno tiende a creer que todo se trata del destino de la cotización adicional, ¿cierto?, de la creación del seguro social, pero no es así. Esos son los puntos más álgidos quizás de este debate, pero esta es una reforma mucho más integral, compleja en su extensión, con muchas variables, y por lo tanto eso requiere un análisis mucho más exhaustivo. Nosotros recibimos esta información durante la tarde. Estábamos sesionando en distintas comisiones, en mi caso en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y por lo tanto creo yo todavía falta de parte nuestra un tiempo prudencial como para poder hacer un análisis más exhaustivo. Lo que sí puedo comentar como en una primera instancia es que, en primer lugar, valorar el que se haya logrado un consenso en torno a temas que son relevantes. Después de prácticamente un año de tramitación en el Senado, con muchas idas y vueltas, con mucha reticencia por parte de la oposición durante muchos meses, y creo que el hecho de que finalmente en nuestro país, después además de más de una década de dilaciones en esta materia y de idas y vueltas, alcanzar un nivel de consenso político me parece que es relevante. Ahora bien, lo que ha ocurrido en el Senado se circunscribe a ese espacio. Nosotros hemos sido bien enfáticos en decir también que lo que ocurra en la Cámara no solamente es una ratificación, sino que también es una discusión. Y ahí hay cuestiones como la separación de la industria, aspecto aprobado en el primer trámite en la sala de la Cámara, que no forma parte del acuerdo alcanzado en esta oportunidad, que probablemente sea un tema también de discusión en los siguientes días. No obstante, creo yo, el nivel de urgencia que tiene nuestro país de poder avanzar en una mejora ostensible en las pensiones de los actuales pensionados y de dar ciertas garantías básicas de sostenibilidad financiera y de calidad de vida, podríamos decir, también para quienes se van a retirar en los siguientes 5 años, en la siguiente década, es también una responsabilidad que es ineludible, y desde esa perspectiva el hecho de que tengamos que reflexionar al respecto no quita el carácter urgente que tiene esta materia y de poder avanzar en lo mismo, ¿no? Dice usted que tengamos que reflexionar. Podríamos decir que su partido, usted en lo particular como jefe de bancada, me está transmitiendo que están en reflexión de lo que pasó hoy día, particularmente el Senado, no solamente con la indicación que ingresó el Ejecutivo, también con que esto se aprobara, la idea de legislar por unanimidad por parte de los senadores de la Comisión de Trabajo. Usted al principio de la conversación me preguntaba si había tenido la oportunidad de analizar o de leer las 176 páginas que contienen las indicaciones ingresadas. Yo le decía que por la extensión todavía no, pero cualquier análisis riguroso implica un nivel de reflexión, o sea, implica comprender lo que se ha aprobado, conversarlo con el Ejecutivo, con quienes hemos tenido una conversación constante en las últimas semanas y mucha retroalimentación respecto a esta negociación que no está radicada en la Cámara, está radicada en el Senado. Así es. Y naturalmente corresponde que la conversación sea con quienes tienen que votar, en este caso los senadores. No es una queja en ese sentido. Ya, pero perfecto. evidentemente, por la importancia que reviste este asunto, uno no puede simplemente decir me gusta o no me gusta, no es blanco y negro. Y creo que en ese sentido una reflexión y un análisis crítico de lo que ha sucedido es muy importante para poder ser un aporte en esta discusión y zanjarla de la mejor forma posible. Dígame si le interpreta la siguiente frase: ¿van a apoyar la reforma, pero no cualquier reforma? Nosotros tenemos absoluta claridad y un compromiso con el país y con el presidente de la República, que es de nuestro partido además, de que vamos a apoyar esta reforma a las pensiones.
Sin embargo, la reforma contiene una enorme cantidad de artículos, muchos de los cuales no han sido con materia de conflicto en ninguna etapa de la tramitación, pero tiene otros aspectos que son controversiales. Para nosotros, el fortalecimiento de la mal llamada industria de las AFP es un tema que es complejo, que tenemos que analizar con mayor exhaustividad. Y en ese sentido nos parece insuficiente que simplemente se incorporen mayores mecanismos de competencia. Uno desearía una mayor participación del sector público, del Estado particularmente en materia de derechos sociales, pero también con absoluto criterio de realidad entendemos cuál es la situación política en la que nos encontramos en el Congreso, en ambas cámaras, y honestamente sacar una reforma de esta naturaleza en estas condiciones casi parece un milagro. Entonces creo que también hay una valoración al respecto, lo que, reitero, no quita que tengamos la posibilidad de reflexionar, de discutir lo que se ha acordado ahí, porque en definitiva nosotros no es simplemente apretar un botón, es una votación que es relevante para la inmensa mayoría del país y que va a marcar a Chile por muchos años. Entonces no es trivial, y yo creo que en ese sentido hay que desdramatizar también la posibilidad de disentir de algunas cuestiones que se han negociado y abordado con los senadores como corresponde, pero luego tiene que entrar a la Cámara y hay que conversar con los diputados y diputadas, eso es lo que corresponde. Ya, quiero entender entonces que para usted la Cámara de Diputados no es un buzón del Senado, primera cosa. Y segundo, diputado, para usted este es un acuerdo entre el gobierno y ¿quién? ¿Chile Vamos o con la oposición? No, yo distingo ahí, o sea, y en ese sentido también valorar el rol que ha tenido Chile Vamos de a lo menos sentarse a la mesa y manifestar puntos de vista, no solamente críticas, sino que hacer aporte a la discusión, con los cuales, por supuesto, no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo. Hay visiones ideológicas muy opuestas en este sentido, pero estamos hablando de particularmente lo que ha hecho el senador Rodrigo Galilea, y me merece mucha valoración. Y muy distinto a la bravuconada que hemos visto constantemente en sectores más reaccionarios como los republicanos o la gente vinculada a Johannes Kaiser, que en definitiva lo que muestran es un nivel de fanatismo y de defensa irrestricta de un modelo que no ha generado buenas pensiones, de un modelo que vale, hay que decir que, claro, es importante para el desarrollo del mercado de capitales en Chile, pero en un sistema previsional el primer objetivo es entregar buenas pensiones. Si además hace funcionar el mercado de capitales, fantástico. Pero en el caso de nuestro país, en definitiva, este sistema de capitalización únicamente individual, más allá del ahorro insuficiente que hemos tenido en los últimos años y de los retiros también, hay que decirlo, en definitiva está demostrado que un sistema basado únicamente en el ahorro individual no tiene suficiencia financiera. Y por eso es que es importante avanzar en un modelo mixto, que es lo que se está planteando ahora, que sienta las bases de un seguro social, que no es el ideal que se presentó originalmente en el proyecto de ley, que se aleja también mucho de lo que planteamos como programa de gobierno, pero instala la seguridad social en Chile por primera vez, y me parece que eso es un avance casi civilizatorio para nuestro país, nos pone un poco en la sintonía de los países con los que nos gusta compararnos. Ahora, en los próximos años probablemente va a quedar demostrado que lo que se está haciendo hoy día va a ser insuficiente, y en ese sentido es relevante que como sociedad comprendamos que este debate no puede cerrarse simplemente porque aquí se logra una mejora importante. Entre otras cuestiones, porque nuestro país tiene un factor demográfico que es muy decidor. Nuestra población envejece aceleradamente y nuestra natalidad está muy a la baja. Y al mismo tiempo tenemos problemas severos en el mercado laboral respecto a informalidad, y ahí hay uno de los nudos críticos que esperemos se pueda solucionar en el Senado, por ejemplo, bajando los requisitos para que las mujeres accedan al seguro social. Está planteado en 13 años, esperamos que se llegue a 8, porque lo contrario, la cantidad de personas que quedan fuera es demasiado, ¿no? ¿Le permite si vamos analizando, vamos mirando algunas cosas que parece que hay consenso y después vemos otras donde hay disenso, ¿no? Respecto a lo que se ha presentado hoy día como indicaciones y lo que se ha podido ver, ¿no? Son 176 páginas, me imagino que nadie la ha podido mirar con mucho detalle. Pero dicho eso, diputado, por ejemplo, hoy día la ministra del Trabajo decía, lo que tenemos hoy día, lo que logramos sacar hoy día con este acuerdo va a permitir no solamente subir las actuales pensiones, sino que también las futuras pensiones. Y ese es un anhelo del gobierno. ¿Doble check para eso? Absolutamente, yo creo que no solo un anhelo del gobierno, es un anhelo del país. Todos quienes tenemos familiares adultos mayores deseamos que vivan en una mejor condición y que tengan una mejor situación económica al finalizar cada mes, ¿no? Y yo creo que eso se cumple con esta reforma.
Pero hay aspectos, y lo quiero centrar en el dilema de la separación o no de la industria, ¿no? ¿Ya? El principal negocio de las administradoras de fondos de pensiones no es la inversión y la rentabilidad que se logra a través de la inversión, sino que tiene que ver con lo que se ha denominado el back office y la administración. Es ahí donde han lucrado sistemáticamente y donde concentran una parte importante de su utilidad. Entonces, lo que uno no quisiera es que a partir de esta reforma, no sé, en un año más, en 2 años más, en 3 más, empecemos a ver nuevamente utilidades absolutamente obscenas de un sector económico que no genera valor, además. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones tenemos que ser capaces de preverlas. Yo creo que hay mecanismos interesantes que favorecen la competencia, que castigan además a quienes quieran pasarse de listos con el tema de las comisiones, aumentando, por ejemplo, el valor de las mismas una vez realizada la licitación del stock de afiliados. Entre paréntesis, la licitación del stock de los actuales afiliados y no solo de los nuevos también es un avance que es importante para regular de mejor forma esto, pero creo que en materia de derechos sociales siempre es deseable, al menos desde la perspectiva nuestra, desde el Frente Amplio, que el sector público, que el Estado tenga una participación más robusta, no solo en términos de regular, Déjeme hacer sino una también en pausa ahí. términos de favorecer Sí. digamos, mejores pensiones y además una administración que sea más eficiente y menos onerosa que la que tenemos hoy día. Déjeme hacer una pausa ahí porque usted menciona dos cosas que le parecen que son buenas, ¿no? Más competencia en el mercado, la licitación del stock, ¿no? De afiliados que involucran no a los actuales, sino que también a los nuevos, ¿no? O sea, no a los nuevos, sino que también suma a quienes están dentro del proceso. Pero no tiene separación de la industria. No compensa estos dos avances con la separación de la industria para su sector, para el Frente Amplio en lo específico, y van a ir por tratar de modificar aquello en la Cámara? Me parece que es insuficiente Ya. hasta ahora y evidentemente esta es una declaración la que yo hago y esto tendría que ser contrastado y ser evidenciado en la práctica, ¿no? Pero la evidencia que uno tiene de sistemas similares o de otras materias regulatorias nos indica que es insuficiente y por lo tanto nosotros vamos a evaluar si debemos llevar adelante esa disputa nuevamente en la Cámara, entendiendo que se aprobó en el primer trámite y no por pocos votos. Y entendiendo además que en términos de la subjetividad y de lo que la ciudadanía espera, yo no conozco gente ni de mi sector ni de oposición en general, el ciudadano de a pie, que tenga una buena opinión de su administradora de fondos de pensiones. Entonces creo que ahí también hay un asunto que no es menor, porque evidentemente para favorecer el ahorro es importante la confianza. Y cuando uno no confía en quienes están administrando tus recursos e invirtiéndolos, eso desincentiva el ahorro e invita a las personas a estos cantos de sirena de nuevos retiros, por ejemplo. Entonces, ahí hay un punto que es importante, cómo se fortalece la confianza en un sistema previsional que tiene que durar varias décadas. Los que somos más jóvenes tenemos que, en el ideal de las cosas, retirarnos bajo estas nuevas modalidades. Entonces, Sí. es ¿Diputado? relevante que para este segmento de la población exista confianza en quienes van a llevar adelante la administración y la inversión. Sí. Y por eso es que este sector, particularmente el de las AFP y el de las aseguradoras, no genera esa confianza. Entre otras cosas, baste mirar lo que está ocurriendo con Factop y la Raíz Vial, por ejemplo, en los últimos días. Entonces, en general, el sector financiero en Chile, quienes están ligados al mercado de capitales, a las AFP, a todo ese mundillo como el Sanhattan, permítame decir que sus credenciales, no solo legales, sino que también éticas, son a lo menos discutibles. Ya, deje preguntárselo de otra forma. Si es que llega a la Cámara de Diputados este proyecto de reforma de pensiones sin separación de la industria, ¿no va a tener el voto de su partido, el Frente Amplio? El voto del Frente Amplio está comprometido para aprobar la reforma a las pensiones. ¿Ya? Parte de la técnica legislativa es que uno puede solicitar votaciones separadas en aquellas cuestiones sobre las cuales hay dudas. Eso pasa continuamente en todos los proyectos, no implica un drama, no implica ni una traición ni un desorden. Pero esto es algo que hay que conversar. Yo creo que sería perjudicial para el oficialismo que esta fuera la postura solamente del Frente Amplio. Es algo que estamos conversando con las otras bancadas oficialistas y en la medida que tengamos un grado de concordancia, vamos a dar las disputas que se puedan dar y que tengan viabilidad política y que le hagan sentido también a la ciudadanía. Si esto no se trata solamente de un capricho o de satisfacer nuestra propia expectativa, se trata de satisfacer lo que la ciudadanía está demandando. Sí. Ahora, hay algo si que va... Si esas condiciones están dadas, por supuesto que vamos a insistir. Sí. Pero esta es una cuestión que está en desarrollo. Recién hemos conocido las indicaciones en la Comisión de Trabajo del Senado, tiene que pasar en la Comisión de Hacienda del Senado, tiene que pasar por la sala.
y recién en alrededor de 15 días va a llegar a la Cámara y ahí daremos esa discusión. En el intertanto, estamos en una comunicación muy fluida con el gobierno, principalmente con la ministra Jara y con el ministro Marcel, en un diálogo que ha sido bien frontal, bien honesto. El domingo estuvimos en una reunión hasta altas horas de la noche, vía telemática, conversando estos asuntos. Y en la medida que esa comunicación y la posibilidad de poder plantear nuestros puntos de vista donde corresponde, porque tenemos la posibilidad como oficialismo de hacerlo cara a cara con los ministros y ministras, lo vamos a seguir haciendo, más que mandar recados a través de los medios. Por supuesto, pero hay algo que va por un carril paralelo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la industria, que es plebiscitar el rol de las administradoras de fondos de pensiones que está empujando, por cierto, su partido con el Partido Socialista. Digo, si eso no logra ese consenso que usted dice, o votar por separado la separación de la industria cuando llegue este proyecto de reforma de pensiones a la Cámara, ¿ustedes van a seguir empujando esto de plebiscitar el rol de la administradora de fondos de pensiones? Eso es algo que hay que verlo en la medida de cómo vayan decantando los acontecimientos. Está la posibilidad de incorporar a Banco Estado, está la posibilidad de revivir, entre comillas, un proyecto que se presentó en el gobierno anterior que crea una AFP estatal. No lo presentamos nosotros, lo presentó el presidente Piñera. Está en segundo trámite actualmente, entonces alternativas hay, pero creo que lo relevante, lo más importante, Rodrigo, es que podamos cerrar esta etapa, tener el grueso de arquitectura como principal de un nuevo sistema de pensiones, y posteriormente yo no tengo ninguna duda de que va a haber que ir haciendo adecuaciones y mejoras, porque todos los sistemas son perfectibles, y más cuando estamos hablando de algo tan complejo, de naturaleza más bien sistémica. Se lo mencionaba anteriormente con el tema del acceso de las mujeres al seguro social. Sí. Esta reforma se aboca a las pensiones, pues no resuelve los dramas que tenemos en el mercado laboral chileno, donde hay una tasa de informalidad muy grande, donde hay mucha gente que prefiere trabajar en la informalidad, muchas veces en el comercio en la calle, porque sus posibilidades económicas, el rendimiento a fin de mes es mejor si vendo en la calle a tener un trabajo muy mal remunerado con jornadas extenuantes. Entonces hay una conversación que es más profunda y que evidentemente no se puede abordar en esta reforma. No hay ningún sistema de pensiones que sea sostenible si es que el mercado laboral tiene un componente de informalidad tan grande como el que tiene nuestro país. Hay una indicación que habla, y usted lo mencionaba la pasada, diputado, tiene que ver con el caso de las mujeres, ¿no? ¿Cómo hacer que las pensiones de las mujeres se equiparan al menos a lo que tienen los hombres? Y ahí la indicación establece 13 años como límite de cotización, ¿no? ¿Ustedes van a pelear porque sea menos que eso? Entiendo, se lo escuchaba a la diputada Gail Jomans, de su partido también, del Frente Amplio, que decía que efectivamente hay, por lo menos, con ese límite de 13 años, 400.000 mujeres que podrían quedar fuera de esta garantía, ¿no? ¿Van a pelear ustedes porque sean menos años? Esa es una pelea que es irrenunciable. Y hay un mérito no solo de la diputada Yeomans, que ha sido una de las principales impulsoras de bajar la edad, o sea, el tiempo de cotización para acceder al seguro social, sino también de un conjunto de senadoras de forma muy transversal, porque esa indicación ha sido suscrita, entiendo yo, por senadoras tanto del oficialismo como de oposición, porque es una cuestión de sentido común. Además, la media de cotizaciones de las mujeres en Chile es alrededor de 6 años. Entonces, efectivamente, más del 40% quedaría fuera si esto se mantiene inalterable. Y, por supuesto, esa es una cuestión que no resiste ningún análisis y es inaceptable. Entonces, hay que tratar de propender a un sistema que pueda integrar a la mayor cantidad de personas posible, que incentive la cotización y el ahorro. Y como le decía anteriormente, para eso es muy relevante también que tengamos algún tipo de reforma, no sé si en este gobierno o en un próximo, en la naturaleza que sea, en el mercado laboral, porque en definitiva con los niveles de informalidad que tenemos hoy día, por más que se haya aumentado esto en varios puntos y que nos hayamos acercado o estemos en el nivel de los países de la OCDE en cuanto al nivel de ahorro, si no hay formalidad en el empleo, si no hay seguros asociados, entonces no va a funcionar. Así que ahí hay un tema pendiente que es bien relevante para poder consolidar un sistema de pensiones a largo plazo. Sí. Déjeme ir a otro punto, no sé cuál es la postura de usted. Hay un 6%, ¿no?, de cotización adicional, y de ese 6%, un 1,5% va a ir a préstamo, que va a permitir mejorar las pensiones de los actuales jubilados, que por cierto no pueden acceder a ese 6% de cotización extra o cotización adicional. ¿Le preocupa cómo va a quedar documentado ese préstamo para esa gente que va a incluso, prestar ese 1,5%? ¿Cómo va a quedar documentado de parte del Estado? Me preocupa todo. Ya. Nos preocupa todo, y yo creo que, en general, yo creo que a cualquier actor político con un mínimo de responsabilidad debiera preocuparle todo. Porque
le he dicho anteriormente, esta es una reforma de gran complejidad, con una enorme cantidad de artículos y por lo tanto el fraseo no es una casualidad. Siempre está cargado de cierta intencionalidad y se termina transformando o en un impedimento para algo o en algo que habilite ciertas cuestiones. Entonces es un asunto en donde tenemos que tener mucha atención. Así mismo como la transitoriedad en la mejora en la PGU, como este seguro social que va a tener un vencimiento en el fondo. Vamos a tener un seguro social, pero por una cantidad de años, alrededor de 30 años, y la sociedad y el Chile del futuro tendrá que determinar en ese momento si es que fue una buena idea la que tuvimos en 2024-2025 de establecer un seguro social. Yo intuyo que que los chilenos y chilenas del futuro van a tener la sapiencia para dirimir que sí fue una buena idea y que tiene que profundizarse y fortalecerse. Diputado Jaime Sáez, hubo dos conceptos, ¿no?, que en el último tiempo como que salieron a verbalizarse mucho más dentro de la Comisión de Trabajo del Senado, pero particularmente también era algo que se le había hecho saber al Ejecutivo, particularmente también al Ministro de Trabajo. Uno tenía que ver con las mujeres, que ya lo abordamos, ¿no?, respecto a los años de cotización y cuántas podrían verse afectadas en esto. Lo otro tiene que ver con la sostenibilidad fiscal. ¿Cuánto le inquieta? Usted me dice, me preocupa todo. Bueno, pero en este caso específico, ¿ya ha tenido oportunidad de hablar ese tema de sostenibilidad fiscal con el ministro Marcel? Me preocupa más que lo anterior. Ya. Es muy evidente y creo que la discusión presupuestaria que tuvimos hace unos meses atrás evidenció el estrés fiscal que se encuentra en nuestro país. Esto viene siendo además plasmado en distintos informes que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo en los últimos años. Y básicamente nuestro país, como muchos otros, está pagando la cuenta de la pandemia. A veces se nos olvida las implicancias más estructurales que tuvo la pandemia, equivalente a varios terremotos grado 9. O sea, el descalabro fiscal, no solo en Chile, sino a nivel mundial, es brutal. Y esto lo conversábamos ayer con la ministra de Salud a propósito de otros temas, pero a propósito de los recortes que han llegado también a distintos ministerios, ha habido como una profusa queja al respecto. Pero en definitiva la sostenibilidad fiscal es un tema y creo que el hecho de que la PGU no pueda mejorar de forma más acelerada responde a que básicamente no hay plata. Y esa es una cuestión que debiésemos entender todos quienes estamos en política y también la ciudadanía y por cierto los medios de comunicación. Y ahí es donde uno se dan ganas de azotarse la cabeza contra un muro, porque la reforma tributaria rechazada por 2 votos de diferencia en marzo del 2023 tenía como finalidad precisamente garantizar la sostenibilidad fiscal de una reforma de pensiones y de otras políticas públicas más que demandan un gasto que es creciente en el tiempo. Si esto fuera un gasto de una sola vez, ok, podemos ver las fórmulas, pero esto es un gasto que es permanente y que es creciente y que por lo tanto tiene que estar financiado y hoy día, más allá del proyecto de la ley de cumplimiento tributario que aprobamos el año pasado, alcanza para ciertas cosas, pero creo que el país le llora una reforma tributaria más estructural que permita una recaudación más sostenible, por supuesto, poniendo atención a todos los aspectos vinculados al crecimiento económico. Creo que aquí no tiene por qué ser una disyuntiva entre una cosa o la otra. Yo creo que Chile necesita mejorar sus niveles de recaudación, necesita un sistema tributario que sea más progresivo, que nos permita, entre otras cosas, por ejemplo, cuestionarnos por qué tenemos un IVA tan alto. Y es porque los más ricos pagan poco, entonces se paga la cuenta entre todos, finalmente la termina pagando el grueso de la población. Bueno, creo que esas pero son cuestiones que son relevantes para poder abordar este tipo de reformas. Uno podría decir también, diputado, que mirando lo que se está conversando hoy día respecto a esta reforma, ya no va a ser solo un 10, sino que un 16% y casi 18% que tienen que pagar los empleadores a propósito de lo que se va aumentando. Pero puede ser discusión más adelante y seguramente nos vamos a meter en eso. Usted me decía, faltan 15 días para que llegue la reforma a la Cámara de Diputados, más o menos, ¿no? Porque, un poquito menos, pues, más sí, menos. Ahora están apurando el tranco en el Senado, van a juntarse mañana, entiendo que también están viendo la posibilidad de juntarse el sábado para que la próxima semana llegue a la Comisión de Hacienda y pueda votarse la próxima semana en la sala. De ahí va a pasar a la Cámara de Diputados. ¿Usted es partidario, diputado Sáez, de que se mastique bien esta reforma, de que se vea con mucho detalle? ¿Usted le gustaría que saliera en enero o no tiene inconvenientes, por ejemplo, de que salga una mejor reforma entre marzo y abril de este año? A ver, nosotros, los diputados, diputadas, senadores y senadoras, recibimos una remuneración por el trabajo que desempeñamos, ¿Sí? que no es poca,
y por lo tanto, cuando un proyecto de ley lleva más de un año, no, casi 2 años ya a esta altura de tramitación, uno no puede argumentar que ha tenido poco tiempo. Hoy día en la mañana estábamos revisando el proyecto de nombramientos de notarios y entre otros personajes el diputado Johannes Kaiser decía que esto había llegado recién, cuando en realidad es un proyecto que había llegado a la Cámara hace más de un mes. Uno es integrante de una comisión específica, en mi caso de Hacienda, pero yo tengo el derecho constitucional a ir a cualquier comisión si es que un tema, un proyecto de ley me interesa. Y mi obligación es interiorizarme. Entonces si bien es cierto, esta es una reforma, y yo lo he dicho anteriormente, que hay que revisar con mucho detalle, reflexionarla y hacer un análisis bien exhaustivo, eso no puede ser eterno en el tiempo. Entonces yo creo que los tiempos están dados para que podamos legislar durante el mes de enero. Lamentablemente hoy día el Partido Republicano no generó las condiciones de unanimidad que se requieren para que la última semana de enero, que está planificada originalmente como semana distrital en la Cámara, se transforme en semana legislativa. Sin embargo, yo tengo plena confianza en que finalmente eso va a terminar sucediendo pese a la oposición de la extrema derecha, y vamos a poder tener una reforma de las pensiones bien tramitada, bien discutida, bien debatida, pero durante el mes de enero, y que va a permitir que ya hacia fines de este año se empiecen a ver los primeros resultados de mejora en las pensiones de los actuales jubilados. Sí, entiendo que tiene potestad el presidente para citar al Parlamento, ¿no? Pasa que además hay que renovar el estado de excepción constitucional, no recuerdo si el de Araucanía y Biobío o el del norte del país, y eso es ineludible. Entonces esa sola condición ya nos obligaría a tener que sesionar. Por lo demás, la excusa que dan los republicanos, perdóneme, pero a mí me parece de mal gusto, por decirlo de algún modo. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Decía yo, sigue el trámite todavía en el Senado, pasa a Comisión de Trabajo, tiene que aprobarse ahí en particular, después la Comisión de Hacienda, la Sala, y después va a llegar a la Cámara de Diputados, como nos ha dicho el propio diputado Jaime Sáez, jefe de bancada además del Frente Amplio, de que va a haber una discusión y probablemente esto, si se dan los tiempos, se dan las ganas, se dan los ánimos, pueda salir durante el mes de enero. Diputado, gracias por su tiempo, gracias por conversar con Vía Pública esta noche. No es de que Rodrigo, que tenga buena jornada. Y que llegue bien a la casa. Gracias.